Muy buenos días. Buenos días, Owen. Buenos días, Mabel. Buenos días, Picture. Confirmen por favor si me escuchan. Confirmen si visualizan mi pantalla, la que acabo de compartir. No sé si me escuchan bien. Muy bien. La señal está un poquito medio extraña hoy día. Bien, bueno, nos hemos quedado solamente con Over y Mabel. Algunos compañeros que no podemos ingresar, ¿no? A ver, ratito. Bien. Esperemos de que con la grabación de la sesión pues puedan visualizarlo. Ya, muy bien, otra vez ingresó el compañero Picture. Bien, buenos días nuevamente. Hoy día 11 de noviembre del 2020. Vamos a iniciar esta sesión de física, esperando pues que estén bien todos, ¿no? Y ya vamos por la unidad número 8 respecto al tema de presión. Bien, cuando nosotros escuchamos el término de presión, pues más que todo viene la referencia a nuestra mente lo que es presión social, ¿no? Cuando decimos pues bueno, mi papá me está presionando para poder estudiar algo, o tengo presión en el trabajo. A veces cuando leemos pues las convocatorias de se busca, ¿no?, empleados que puedan trabajar bajo presión, ¿no? Pues ese tipo de presión en lo que es ciencias, en física, no tiene nada que ver, ¿ok? Desde ahí vamos poniendo un punto aparte. A los que nunca hemos visto este tema, ese tipo de presión no tiene nada que ver, ¿ok? Desde el punto de vista físico, la presión es bien simple de entender, ¿ya? La presión es bien simple de entender. Para eso, para ejercer lo que conocemos como el fenómeno de la presión, necesitamos una fuerza. Una fuerza, como ya sabemos, que se dibuja, se representa en un papel mediante un vector. Un vector es una flecha, como ya saben, ¿no? Esa fuerza debe ser ejercida sobre una superficie, o sea, sobre algo. No debe estar sola sobre el piso. Debe estar ejercida sobre un cuerpo, ¿correcto? Sobre un cuerpo. Como pueden observar acá en la imagen, tenemos un vector fuerza que está ejerciendo efectivamente esa fuerza sobre una superficie. Ese cociente entre la fuerza y la superficie que ocupa ese cuerpo se conoce como presión, ¿correcto? Esa superficie, ¿no?, que está siendo empujada por una fuerza sobre algo, ¿no?, ese cociente entre la fuerza y la superficie se conoce como presión. Ahora, teóricamente es una magnitud derivada, obviamente, porque nace pues de la fuerza y la superficie o área. La fuerza pues viene a ser una magnitud también, como ya sabemos, derivada a su vez, ¿no? Y el área sí es una magnitud fundamental, como hemos visto, ¿ok? Como hemos visto. Antes de pasar a cómo se representa en unidades, la presión explica muy bien, por ejemplo, que nosotros conocemos como filo acá en la selva, ¿no? Filo que corta, ¿no? Mírame este machete cuando estás ahí cultivando, ¿no? No tiene filo, decimos, no tiene filo, anda, fílale. ¿Qué hacemos? Pasamos sobre una piedra, ¿correcto? Una piedra, una cara lateral de esa herramienta. Lo que estamos haciendo realmente es desgastar tanto ese lado que el área de esa arista, de ese lado, de ese sable, es tan pequeña que ante una pequeña fuerza que tú hagas va a multiplicar la presión que ejerzas sobre donde choque. Me explico. Ustedes habrán visto a veces, no sé, de repente circo acá en Iquitos no hay, pero en las películas, ¿verdad?, un hombre
en cama de clavos, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto eso, ¿no? Un hombre en cama de clavos. Y nos explicamos, ¿y cómo es así que no se hinca la persona? ¿Verdad? Pues es el mismo fenómeno de la presión. Porque si esa persona, acá déjenme que les comparta una imagen de un hombre en una cama de clavos, ¿no? Vamos a ver. Acá le voy a pegar. Ahí está. Miren ustedes, ¿no? Esa persona está sobre una cama de clavos. Y se preguntan, pero ¿por qué no se los clavos no ingresan a su cuerpo? El mismo fenómeno de la presión. Obviamente que si se trataría de echarse sobre un clavo, la presión, la fuerza con la cual todo su cuerpo se va a inclinar sobre ese clavo. De repente hay personas que no conocen un clavo. Acá no vamos a poner la imagen de un clavo, ¿ya? Un ratito. Ahí está. Vamos a buscar el clavo. Aquí está un clavito. Ahí está un clavo, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos con un clavo, o los que hemos tocado trabajar pues con un clavo, notamos que en sus extremos tiene dos cosas, una cabeza y una punta. Miren, por más punta que nosotros veamos en un extremo del clavo, o sea, por más agudo que nosotros veamos esta punta, si nosotros observáramos, tendríamos una superficie, correcto, que una superficie es un área muy pequeña. Esa área pequeña hace de que en la fórmula de presión igual a fuerza entre área, cuanto el área es muy pequeña, a más pequeña el área, la presión aumenta exponencialmente, de tal manera que si una persona se echaría pues sobre una cama de clavos con un solo clavo, obviamente pues terminaría hincándose el clavo, porque todo su peso, o sea, su peso, su fuerza, ¿no?, estaría sometido a una pequeña área. Entonces la presión con la cual estaría sometida esa piel pues sería enorme. Pero ¿qué pasaría si nosotros agregamos muchos clavos, como están viendo acá en esta imagen, ¿verdad? Si nosotros agregamos muchos clavos, ¿qué va a pasar? El área sobre el cual se va a distribuir esa fuerza va a ser mucho menor, ¿correcto? El área sobre el cual se va a distribuir esa fuerza va a ser mucho menor, de tal manera de que no va a sobrepasar la tensión superficial de la piel, y de esa manera nosotros hasta podríamos, ¿no?, tentativamente, podríamos forzar, por ejemplo, un globo sobre una pequeña cama de clavos, como acá en esta imagen, miren, y no se va a reventar. ¿Por qué? Porque el peso, la fuerza está distribuida entre un área más grande, ¿correcto? La fuerza está distribuido entre un área más grande. ¿Me entienden? De tal manera que cuanto más grande sea el área, no olviden esto, cuanto más grande sea el área, menor será la presión que se obtiene. Cuanto más pequeña sea el área, mayor será la presión que se obtiene. Siempre a veces mis alumnos confunden lo que es presión y área. Presión y fuerza. No confundir. La fuerza es ese vector, esa intensidad con la cual estamos empujando algo, ¿correcto? Por ejemplo, nuestra planta de nuestros pies soportan una presión determinada, ¿sí? Si nosotros tendríamos los pies más pequeños, nuestra área de la superficie de nuestra planta del pie sería más pequeña, por lo tanto la presión que ejerce nuestro cuerpo sería más grande, ¿no? Esto explica también, si alguna vez ustedes han visto en alguna película, los hombres que caminan sobre nieve tienen unos
una tabla especial, ¿no? No sé si ustedes que tienen la forma a veces de una raqueta de tenis, ¿no? De una raqueta de tenis. Ahorita les pongo. Acá lo tenía en mis imágenes. Bueno, obviamente este fenómeno no experimentamos acá, ¿no? Pero sí que han visto de repente en las películas, ¿no? Bueno, vamos a ver. O sea, cuanto más grande sea el área, acá vamos a poner, ¿no? Cuanto más grande sea el área sobre el cual vamos a ejercer una fuerza, pues menor será la presión. Ahora, hay veces en donde nos conviene que la presión sea mucho más grande, ¿verdad? Les ponía el ejemplo de cuando vamos a cortar algo. Cuando ustedes cogen una tijera, ¿no? Si ustedes cogen una tijera, lo que nosotros llamamos filo de la tijera no es otra cosa más que reducir el área de esa cara de la tijera, de esa arista de la tijera. ¿Para qué? Para que cuando ejerzamos una fuerza la presión se multiplique. Si esa área es mucho más grande, obviamente voy a necesitar poner más fuerza para poder cortar lo que queramos cortar, ¿verdad? Bien. ¿En qué se mide la presión? Dependiendo del sistema internacional o dependiendo del sistema inglés, ¿no? Si nosotros estamos trabajando en el sistema internacional, la unidad de la fuerza sabemos de qué es el newtons, y la unidad del área o superficie son los metros al cuadrado, ¿correcto? Entonces, por defecto, en el sistema internacional tendríamos newtons entre metro cuadrado. O sea, acá está, ¿no? También tendríamos, si trabajaríamos con nuestro peso y sobre la atracción de la gravedad de nuestro peso, pues trabajaríamos con kilogramos fuerza, ¿no? Y el área también ustedes conocen que se puede modificar, podemos trabajar en centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, ¿no? Y si estamos en el sistema inglés, trabajaríamos con pulgadas cuadradas, ¿correcto? Y la forma de medir la fuerza en el sistema inglés son las libras fuerzas. Ahora, hay nomenclaturas, hay nombres que nosotros vamos a observar en las distintas unidades de presión, ¿ya? En el sistema internacional, al cociente de newtons entre metros cuadrados se le conoce como pascal. Entonces, en el sistema internacional, la unidad de medida estándar de la presión es el pascal. Un pascal es un newtons entre metro cuadrado. ¿Ok? Un pascal es un newton entre metro cuadrado. Ahora, existen otros sistemas. En el sistema inglés, por ejemplo, tenemos el famoso PSI, que es el acrónimo en inglés de libras fuerza por pulgadas cuadradas. Libras fuerzas es la unidad de medida de fuerza en el sistema inglés, y como es en el sistema inglés se miden pulgadas cuadradas. Ahora, cuando vamos a tener gran cantidad de presión almacenada, conviene agrupar esa unidad de presión. Y acá tenemos uno que son los bares. Un bar es 10 a la 5 pascal. 10 a la 5, si ustedes matemáticamente es el 1 seguido de ¿cuántos ceros? 5 ceros, ¿verdad? 5 ceros. O sea, estamos hablando de 100.000 pascales, ¿correcto? De 100.000 pascales. Existen otras unidades, ¿no? Por ejemplo, el kilogramo fuerza centímetro cuadrado, el gramo fuerza metro cuadrado, el kilogramo fuerza metro cuadrado. Esas unidades, pues dependiendo del caso, van a ser utilizadas. Por ejemplo, si voy a medir la presión que ejerce el peso de una hoja de papel A4 sobre una pequeña superficie, pues me convendría utilizar unidades de medidas pequeñas, ¿correcto? Me convendría utilizar eso, unidades de medidas pequeñas. ¿Dónde hemos visto la aplicación de estos, de la presión? Acá en Quito se anda bastante en moto, ¿no? También vemos carros. Cuando se pincha la llanta de la moto, vamos al parchador, y a veces los parchadores pues tienen un instrumento que mide la presión, ¿cierto? Agarran el instrumento y miden la presión de aire que hay dentro de ese contenedor. El contenedor normalmente de las llantas es una cámara, llamamos cámara, ¿no? Es goma, ¿correcto? Entonces, eso me ayuda a que, ustedes saben que debido a
a lo que hemos pasado, hemos visto circular pues, por las calles varios ¿no? balones de oxígeno, ¿no? Correcto, varios balones de oxígeno, y los balones de oxígeno tienen un instrumento, más que todo eh, en la boquilla de ese balón, que se conoce como con el nombre de manómetro, correcto. Y algunos pueden referir, pues mide la intensidad de la mano, ¿no? No, dependiendo pues de lo que se quiera medir, ¿no? El manómetro es un instrumento que, acá les pongo una imagen de lo que es un manómetro. Ahí está. No se quiere mover el internet tampoco. Ahí está, ¿verdad? El manómetro es un instrumento de relojería, ¿no? Porque tiene, a veces hay, lo podemos encontrar digital. Mide pues la presión, una de sus medidas es la presión con la cual está contenido, cada picha dice tengo en casa, mide la presión con la cual está contenido un gas. En el tema de estado de la materia, si ustedes recuerdan, nosotros hemos aprendido que el gas, a diferencia de los otros dos estados, que son el sólido y el líquido, el gas necesitaba un recipiente contenedor y que esté cerrado, ¿verdad? En cambio, en el líquido era un recipiente contenedor, pero no estaba cerrado. El agua, por ejemplo, está en un vaso de agua, pero no está cerrado. En cambio, el balón de gas que nosotros compramos en la casa, que normalmente es propano, pues necesita estar cerrado, ¿cierto? Entonces, lo que hacen es inyectarle a presión el gas y miden dos cosas. Primero, su masa, o sea, su peso en una balanza. Normalmente el gas doméstico que usamos acá en Quito es de 10 kilogramos. Y la presión que contiene, ¿cierto? ¿Por qué es necesario el dato de la presión en los balones contenedores? Porque los balones que contienen, que guardan gases, pues tienen un máximo de presión que pueden soportar. Si de repente por error o por falta de mantenimiento se sobrepasa la presión del gas que pueden soportar, pues puede ocurrir lo que se conoce como una deflagración, ¿no? Que a veces nosotros llamamos explosión, ¿correcto? Cuando se parte pues parte de la superficie del balón contenedor y pues el gas sale tan rápidamente que convierte su energía en calor y se da el fenómeno que nosotros percibimos a veces como una explosión. En realidad es una deflagración, ¿ok? El manómetro, no olviden entonces, es un instrumento que nos ayuda a medir la presión. Sigamos con la parte teórica. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso, no? Lo que vemos en esta imagen, ¿no? Un dedo presionando pues una chincheta o un chinche como llaman, ¿no? Ese chinche con una presión mínima, o sea, con una fuerza mínima que usted haga con las manos, va a poder pues insertarlo en madera, ¿no? En la mesa, ¿no? Pero ¿por qué? Porque el área sobre el cual estamos ejerciendo justamente esa fuerza es tan pequeña que la presión se multiplica, de tal manera que podemos romper la tensión que soporta justamente la madera y podamos insertarlo. Es lo mismo que ocurre con el clavo, es lo mismo que ocurre con todo eso, con las tachuelas que utilizan, por ejemplo, los zapateros, es lo mismo. Es más, nosotros podemos utilizar una herramienta adicional, ¿no? Los carpinteros utilizan clavos y martillos, ¿cierto? Los carpinteros utilizan clavos y martillos, ¿no? El martillo multiplica aún más la fuerza con la cual vamos a presionar en la cabeza del clavo, de tal manera de que la presión con la cual pues se está insertando ese clavo en la madera obviamente es muy alta. Ahora acá en la selva ustedes saben de que hay maderas que en estado ya seco, por más clavo que tengan, pues a veces no son fáciles pues de insertar un clavo en él, ¿verdad? Alguna vez habrán topado una madera, han querido meter un clavo y varios clavos se doblaban antes de
ser ingresada en la madera, ¿no? Muy bien. Siempre en el área de ciencias, ¿no? Siempre en el área de ciencias, se hacía un experimento, ¿no? ¿Qué experimento era eso? Eh, Cogíamos la vena del papel higiénico. No sé si ustedes conocen la vena así, donde va enrollado el papel higiénico, ¿no? Y hacíamos el experimento de que poníamos un cilindro de esos y obviamente se rompía, ¿no? Porque el peso no utilizábamos una tabla, ¿no? Sí, Picha, no hay clase hasta la una. Hasta la una tenemos clase. Bien, entonces les decía que teníamos pues el experimento donde poníamos el rollo de papel higiénico, ¿no? Juntábamos una tabla y poníamos 4 o 5 rollos de papel higiénico y como el área era más grande pues no se rompía, ¿no? No sé si ustedes en el colegio o en la escuela quizás habrán llegado a hacer ese experimento. Creo que no se hace, ¿no? Bueno, en mis tiempos se hacía eso para demostrar la presión y el área, ¿no? La relación entre la presión y el área. ¿Correcto? Muy bien. Eh, para el caso de ustedes, ¿no? Que siempre están interesados en medir la presión y las fórmulas que en este tema van a acarrear, pues las únicas fórmulas que hay en esta unidad son estas, ¿no? Presión es fuerza entre área, ¿no? Hasta ahí, normal. Pero existe otro tipo de presión, ¿ya? Existe otro tipo de presión. La presión que el gas hace sobre un cuerpo. Me explico. Nosotros, por ejemplo, en el planeta Tierra, vivimos y nuestro planeta tiene una atmósfera. Esa atmósfera normalmente pues es una capa de gas que rodea al planeta, ¿verdad? No solamente es el planeta y ya está, no, es una capa de gas que rodea al planeta, ¿ya? Para los que no puedan ingresar, voy en estos momentos a crear también caso número 1, entonces, caso número 1 del libro de trabajo de la unidad de presión. Nos dice ahí, ¿qué presión ejerce el sólido de 450 kp? Los que no recuerdan, kp es kilopondio, sobre una base de 15 centímetros cuadrados. Sobre una base de 15 centímetros cuadrados. Hay que observar más o menos en qué nos están queriendo, las alternativas, en qué nos piden, ¿ya? Nos están pidiendo, como pueden observar, en kilopondio en centímetro cuadrado. No hay problema. Si no nos darían alternativas, siempre nos especificarían dar respuesta en, ¿no? Dar la respuesta en, puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de aplicar la fórmula tendríamos que hacer una conversión previa. Muy bien. Acá tenemos pues vamos a recortar este cuerpo. Ahí está. Y acá lo pegamos. Para no pintar ahí sobre eso. Muy bien. Ahí está. Esa S que ustedes ven que hace referencia acá es la superficie, ¿eh? No van a pensar que es otra cosa, letra, no. Es una superficie. La superficie también se le conoce como área. Es más conocido realmente como área, ¿no? Se vende un terreno, área tantos metros cuadrados. No, nunca ven superficie, ¿verdad? Bien, como pueden ver, es un prisma rectangular. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Dicen ustedes. Los cuerpos geométricos tienen un nombre en particular. El cuerpo geométrico cuyas caras están formados por rectángulos se llaman prismas.
prisma rectangular, o en este caso es un paralelepípedo, también se llama, ¿no? Paralelepípedo, se llama así también, paralelepípedo. Está sentado sobre una de sus caras. Aquí vamos a pintar una de sus caras, ¿no? Aquí está. Obviamente está dibujado desde una perspectiva isométrica, de tal manera de que en dos dimensiones esto parece como si fuera un paralelogramo, ¿no? Recuerden que para dibujar en tres dimensiones en un papel de dos dimensiones utilizamos perspectivas, y hay varias de ellas. Una de ellas es la isométrica, donde nos da la sensación de profundidad, ¿no? Lo que está entrepunteado, por ejemplo, acá representa una arista que en el mundo real no lo vieras porque estaría tapado. Bien, vemos de que tiene una forma rectangular, ¿cierto? Entonces, la cara de esa arista, pero la cara de ese paralelepípedo, la que se está sometiendo por el suelo, es un rectángulo. Como ya nos dan el área o superficie de ese rectángulo, simplemente vamos a apuntarlo. ¿Ya? Vamos a apuntarlo. A ver, ¿dónde está el dato? Ahí está. 15 centímetros cuadrados. El área o superficie de ese rectángulo es 15 centímetros cuadrados. ¿Qué pasaría si en el enunciado no nos darían el área de la superficie? Pues tendríamos que calcularlo, ¿ok? Tendríamos que calcularlo. Y para eso había que recordar lo que hemos pasado en matemática, áreas, ¿no? Como es un rectángulo, base por altura. Tendremos que tener el largo y el ancho. ¿Correcto? Muy bien. En este caso ya lo tenemos. ¿Qué otros datos nos dan? Nos dan el peso de ese bloque. ¿Correcto? El peso, como ustedes saben, es una magnitud vectorial que va desde el centro de masa hacia el fondo de la Tierra. El peso, que es el producto de la masa por la gravedad. En nuestro caso ya nos están dando, no necesariamente medido en Newton, pero nos dan en kilopondio, ¿cierto? Y nos damos cuenta que es 450 kilopondios. 450 kilopondios, ¿ok? kp. Muy bien, entonces vamos a calcular la presión. La presión, la fórmula de presión es igual a fuerza dividido entre el área. Reemplazamos el valor. La fuerza es 450 kilopondios. El área es 15 centímetros cuadrados. Y listo. Lo que hay que hacer ahora es dividir 450, ¿ok? 450 entre 15, ¿verdad? Para eso vamos a necesitar la ayuda de nuestro amigo la calculadora. En física, recuerden, yo no estoy evaluando que sepan multiplicar o dividir, ya se supone que saben, ¿verdad? Utilizamos esta herramienta. 30. Entonces tenemos 30 kilopondios por centímetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que en un centímetro cuadrado voy a tener una fuerza de 30 kilopondios, ¿no? De 30 kilopondios. Allí está. Vamos a mover. En nuestro caso sería la alternativa B. Nos dice acá determinar la presión y nos dicen en qué, ¿verdad? En kilogramo, en kilopondio por centímetro cuadrado, igual que el caso anterior, que se ejerce al aplicar una fuerza de 1,5 kp, o sea 1,5 kilopondios sobre un clavo, aunque ahí pone una chincheta, bueno, teniendo una superficie 0,1 milímetros cuadrados. Muy bien. Pregunto, acá está la imagen, no necesitamos graficar entonces, ¿no? Ya está construida la gráfica. ¿Qué dato tenemos? Tenemos la fuerza, que es 1,5 kp o kilopondios. Tenemos el área, o también llamado superficie, que es de 0,1 milímetro cuadrado. Pero acá viene el pero. Directamente yo no puedo entonces ir a reemplazar en la fórmula fuerza igual a presión igual a fuerza entre área, ¿verdad? Porque el área no está en la unidad que me están pidiendo. Hay que hacer una conversión. Vamos a convertir de milímetros a centímetros.
pero ojo, no es milímetros, simplemente es milímetros al cuadrado. Entonces hay que recordar esta escalerita que nosotros habíamos visto, ¿cierto? Caray, qué feo la escalera, hombre. Esta escalerita nosotros habíamos visto en matemática, ¿no? De conversiones, donde si nosotros acá teníamos un metro, abajo teníamos decímetro, centímetro, debajo tenemos milímetro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando bajábamos, multiplicábamos por 10, ¿verdad? Multiplicamos por 10, multiplicamos por 10, deci, centi, mili. Entonces, para pasar decíamos de que un centímetro tiene, como pueden ver ustedes ahí, 10 milímetros. ¿Cuánto tendrá un centímetro cuadrado? Será pues 10 milímetros, pero todo esto elevado al cuadrado. Entonces, un centímetro al cuadrado, ¿cuánto es al final? 10 al cuadrado. 100. ¿100 qué? 100 milímetros al cuadrado. Muy bien. Ya tenemos este dato porque nos están pidiendo justamente ¿en qué cosa? En centímetros, ¿verdad? Vamos a hacer la conversión. Muevo un poquito la pizarra. Decimos, el área o superficie que nos dan es 0,1 milímetro cuadrado por línea. ¿Ya? Muevo un poquito más. Un poquito más. Muy bien. Entonces, sabemos que un centímetro cuadrado es 100 milímetros cuadrados. Elimino milímetros con milímetros, ¿verdad? Entonces el área sería 0,1 por 1, 0,1 entre 100 mil centímetros cuadrados, ¿cierto? ¿Cuánto es 0,1 entre 100? 0,1 es como 1 entre 10, entre 100 entre 1, o sea, es como 1 entre 1000, o sea, al final viene a ser el área 0,123 centímetros cuadrados. Este es el área que queremos, que está en centímetros cuadrados. ¿Dónde vamos a utilizar eso? Esa área la vamos a utilizar, a ver si me permite la pizarra moverse, está un poco caprichoso hoy día, acá, ¿no? La presión entonces es igual a fuerza. En la fuerza no hay nada que hacer, ¿no? Nos piden kilopondios, en kilopondio está, entre la superficie, acá sí, ¿verdad? Era 0,001 centímetros cuadrados, ¿verdad? Y nuestro amigo la calculadora nos ayuda. Ojo, en el cálculo anterior también ustedes pueden haber utilizado la calculadora, no hay problema. Entonces acá tenemos 1.5 dividido entre 0.001, ¿verdad? Y obtenemos en total 1500 kilopondios por centímetro cuadrado. Esto refuerza una vez más lo que les decía: cuanto más pequeña es el área, mayor será la presión que se ejerce, ¿no? En este caso será la alternativa C. Ojo, ustedes, por el caso de la división que hice recién, de 1 entre 10, 1 entre 100 que han visto, también lo pueden haber hecho por su calculadora, este cálculo, ¿ya? Este cálculo de acá también normal lo podrían haber hecho por su calculadora. Lo que interesa acá es que ustedes sepan utilizar las fórmulas y los principios de física, no tanto dividir, multiplicar y todo lo demás. Muy bien.